de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Sagrada Familia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a tratar de hacer pues esta reflexión sin las proyecciones. Lo vamos a tratar de hacer de la manera más sencilla, ¿sí? Estamos viendo los mandamientos de la ley de Dios que nos ayudan a vivir nuestra vida de una manera mejor. Estos mandamientos Dios los ha dejado para que nosotros caminemos hacia Él. Entonces hemos estado viendo los mandamientos de la segunda tabla de la ley, empezando por el cuarto mandamiento, vimos el quinto mandamiento y hoy veremos el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento dice: no robarás, no robarás. Jesús nos lo propone también en el Evangelio, de la misma manera como estaba en el libro del Deuteronomio. Dios prohíbe, por lo tanto, desde el principio tomar los bienes ajenos, los bienes del prójimo, o utilizarlos de una manera inadecuada. De cualquier forma, pues, los bienes materiales nosotros los hemos recibido de Dios, y los hemos recibido para que nosotros desarrollemos adecuadamente nuestra vida. Este es el fin de los bienes materiales, que ellos nos ayuden a perfeccionar nuestra vida, que ellos nos ayuden a encaminarnos hacia Dios y que no sean un obstáculo para entregarnos a las obras de Dios. ¿Cuándo pueden ser un obstáculo los bienes materiales? Cuando les damos toda la atención y todo el valor por encima de Dios. Por eso nos va a decir Jesús que nadie puede servir a Dios y al dinero, porque va a amar a un amo y va a odiar al otro. Va a servir a uno y va a quedar mal con el otro. Entonces no pueden servir pues a dos amos, a Dios y al dinero. En ese sentido pues nos quiere decir también que tengamos cuidado con los bienes materiales o con el dinero. Los bienes materiales a veces son causa de peleas entre las personas, se rompen amistades, se rompen las relaciones de las familias por causa de una herencia o por causa de alguien que le prestó a un hermano y no le quiso pagar, o por causa de algo que alguien se apropió de ello, aunque no haya habido herencia. Por ejemplo, cuando hay un bien de la casa y alguien se lo apropia, uy, cuántos pleitos, ¿verdad? O cuando alguien se aprovecha de los bienes de los papás y le están pidiendo constantemente a los papás, y los papás están favoreciendo mucho a un hijo y en cambio a los otros parece como que más les exigen o les piden, ¿verdad? Y a veces les piden para seguir dándole a la otra persona que no produce nada o que parece que no tiene orden en la administración del dinero porque despilfarra todo o porque debe por todos lados, y entonces a causa de que debe, todos los demás tienen que pagar, empezando por los papás y junto con los papás a veces los otros hermanos. Entonces nos dice Jesús: con el dinero tan lleno de injusticias, háganse ustedes amigos que los reciban en el cielo, para que cuando ustedes mueran, ellos los reciban en el cielo. Y también nos dice Jesús: no busquen los bienes de la tierra, que son efímeros, donde la polilla los corroe, sino más bien busquen los bienes del cielo, porque esos bienes del cielo son los bienes verdaderos. Entonces el dinero nos puede servir a nosotros, o los bienes materiales nos pueden servir como un medio para realizarnos y como un medio para llegar al cielo. Hay dos cosas pues que se buscan con respecto a los bienes materiales.
La primera cosa es la justicia y la segunda cosa o la segunda virtud es la caridad. La justicia consiste pues en utilizar los bienes materiales como medios y no como fines, es decir, usarlos solo en cuanto que nos sirvan para llegar a obtener los bienes verdaderos o eternos, o nos ayuden a nosotros a perfeccionarnos, a ser mejores. Así los bienes materiales pues son buenos en ese sentido, cuando los utilizamos adecuadamente, no para enriquecernos o no para hacernos soberbios o para humillar a los demás, sino los utilizamos para ayudar al prójimo, para beneficiar o contribuir de alguna manera a las necesidades de las personas pobres o de alguien que no tiene, o bien para nosotros mismos en la medida que nos ayude a ser mejores personas, o de los hijos o de la familia. Por eso los bienes materiales son algo que Dios mismo permite y es legítimo, como la propiedad privada o el bien privado. Es algo legítimo, Dios no prohíbe que alguien tenga cosas. Lo que está mal es que nosotros las pongamos como el centro de todo y como el fin de la vida. Es decir, dedicarse para acumular riquezas, ¿verdad? Ustedes han escuchado el pasaje de la Escritura donde hay una persona que dice, oye, ya tienes bienes suficientes para poder gozar, ahora sí, toda tu vida. Destruyó los graneros que tenía, hizo unos más grandes, construyó nuevas formas de almacenar, pero al final le dice Dios, ¿para quién van a ser todos esos bienes? Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿A quién le vas a dejar tus bienes? Has acumulado riquezas pensando que vas a vivir mucho tiempo, ¿verdad? Y que vas a disfrutar, etcétera, etcétera, y que ese es el fin. Pero esta misma noche vas a morir y todos tus bienes y todo aquello por lo que te desvelaste no serán ya más para ti, sino serán para otras personas. Lo mismo nos dice a nosotros Jesús acerca de los ricos, ¿verdad? Los ricos que se afanan en la riqueza y ponen su orgullo ahí. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Es muy difícil que un rico se salve. Es muy difícil, no dice que es imposible. Es muy difícil. Dice, más fácil podría ser que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Y entonces dicen los discípulos, caray, entonces ¿quién puede salvarse? Pues si así está la cosa tan difícil, ¿quién podrá salvarse? Y dice Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No quiere decir que no se vayan a salvar. Lo que dice Jesús es que es muy difícil porque muchos de los ricos o de las personas que confían en las riquezas ponen su corazón ahí y no en los bienes verdaderos. Jesús también nos habla de la parábola del rico que se banqueteaba espléndidamente y tenía manjares, tenía un montón de cosas, y a su puerta tenía un pobre mendigo, Lázaro, todo llagado, cubierto de heridas, pero parecía que él no lo veía. Un hombre que era avaro, un hombre que estaba enceguecido por los bienes materiales y no veía la necesidad del pobre que estaba junto a su puerta. Y dice Jesús que mejor los perros se acercaban ahí como teniendo más compasión que el hombre rico para lamerle las heridas, como para decir, para curarle las heridas, ¿verdad? Porque los perros y los animalitos cuando tienen heridas, lamen sus heridas para que cicatricen y puedan sanar. Pues hasta los perros se acercaban ahí, como diciendo, mejor los perros tenían más compasión que aquel hombre rico, que tenía su corazón duro y no podía ver la miseria en la que vivía aquel hombre. Pues así nos pasa a veces con los bienes materiales, por eso nos advierte Jesús muy seguido y muy claramente. Tengan ustedes cuidado con esos bienes materiales, porque
A causa de ellos muchos se pierden, muchos se desvían. Los bienes materiales pues son buenos, en el sentido de que nos ayuden a nosotros a realizar nuestro fin para el cual estamos aquí, que es salvarnos. Son medios que nos ayudan a que podamos nosotros distribuir justamente esos bienes también con los que necesitan, y hacemos una labor de justicia cuando hacemos eso. Lo injusto pues es quitarle los bienes a las personas, sobre todo cuando ellos los han logrado legítimamente y nosotros se los quitamos de una manera ilegítima. Hay muchas formas de quitar los bienes, ¿verdad? Robar directamente, extraer los bienes de las arcas o de las alcancías de las personas o de la alcancía del templo, que a veces se roban también las alcancías de los templos. Todo acto de ese tipo es injusto, es una obra de injusticia, no es justo eso. Toda forma de hacer creer que se gana lo que se tiene por medios ilícitos. ¿Cuáles son los medios ilícitos? Los delitos. Todo tipo de delitos por los cuales yo gano o a partir de los cuales yo gano un bien material, eso es injusto, no es justo. Y la injusticia, naturalmente que me va a condenar, o sea, me va a apartar de Dios. Lo injusto es también extraer los bienes con ganancias en comercio de modo desproporcionado. Por ejemplo, cuando yo tengo bienes materiales y yo hago un comercio, pero yo busco la forma de jugar con la especulación, que eso es muy seguido en nuestro tiempo. Hay muchos especuladores. A veces se especula con la mercancía. ¿Y quiénes son los especuladores? Los que acumulan o los que acaparan ciertos productos y los acaparan para que en el mercado no haya, ¿sí? Y cuando no hay en el mercado, ¿qué pasa con los productos? Se encarecen y los acaparan para eso, para enriquecerse, y entonces una vez que se encarecen, ellos los ponen al precio que ellos quieren. Esa es una forma injusta, es robar, ¿sí? Hay otras formas injustas de robar. Por ejemplo, cuando yo hago una obra cualquiera, una obra material para el gobierno, para cualquier persona que tiene una necesidad de esa obra material y yo la puedo hacer y yo soy el único que la puedo hacer y le pongo un precio altísimo, ¿sí? Esa es otra forma de robar. Parece como legal o parece como permitido, pero es injusto, ¿sí? Por ejemplo, en este tiempo de COVID, hubo unos hospitales que subieron los precios de la internación por COVID hasta las nubes, ¿verdad? Y tenías que poner en garantía tantos millones de pesos, o más de 1 millón de pesos, o al menos 500,000 pesos, para ingresar solamente, dejando en resguardo esa cantidad, sin la garantía de que te pudieras sanar, ¿verdad? Y acumúlenle todo lo demás de cobros excesivos por causa de atención médica ahí por unos días, de tal forma que la gente estaba muy preocupada porque ya no tenía para pagar y tenía que vender sus bienes. Esa es otra forma de robar. Hay otras formas de robar, como les decía, cuando yo sé hacer una obra y la pongo muy alta o me confabulo con otros para ganar una obra de licitación en el gobierno, etcétera, etcétera, y en complicidad con los otros les doy las mochadas y yo me quedo con la obra que la ponemos muy alta para que alcance la repartición a todos, y al final la calidad de la obra es de mala calidad, ¿sí? Poniendo en riesgo la vida de las personas, como ya ha sucedido, los puentes que se caen, las carreteras que se hacen baches o zanjas, o
tantas otras obras que además de ser injustas ponen en riesgo a las personas. Hay otras formas como el enriquecimiento ilícito, la extorsión, el lavado de dinero, el tráfico de armas o tráfico de drogas, el tráfico de personas. Todas esas formas son injustas porque anteponen el bien material incluso a la vida de las personas. Cualquier forma de mal uso de los bienes materiales es robo o es una obra injusta. Por eso, uno de los fines de los bienes materiales es que se haga uso de ellos con fines justos, o que se haga el uso de ellos de modo justo. Y la segunda característica es que se haga el uso de los bienes materiales para el ejercicio de la caridad. Y en este sentido nosotros es lo que podemos hacer. Jesús nos recomienda la limosna y nos recomienda el auxilio a los necesitados. La limosna incluso para el templo o para el culto es un mandato de la iglesia, es un deber religioso. Dar ayuda para el templo, dar ayuda para las obras del templo o dar ayuda para el sostenimiento de la iglesia, que es el quinto mandamiento de la iglesia. Todas estas cosas son ejercicio de caridad. Es el ejercicio de la caridad que Dios pide para nosotros, de dar algo de lo que Él mismo nos ha dado, como se hacía en la antigüedad, ¿sí? Es justo regresarle a Dios un poco de lo que Él nos ha dado. Es justo, porque así en el pueblo judío se tenía la idea de que al regresar un poco y lo mejor de lo que Él me dio, se me iba a multiplicar lo que yo había producido, sea en granos o sea en ganado. Y Dios hacía la promesa de bendecir todavía más a quien generosamente le daba lo mejor de sus rebaños o lo mejor de la producción del campo. En el inicio del Génesis hay dos hermanos que ofrecen cada uno a Dios el fruto de su trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. ¿Cuál fue la ofrenda que le agradó más a Dios? ¿La de quién? La de Abel. Por eso se le llama el justo Abel. Y la ofrenda que no le agradó a Dios, la de Caín. Por eso Caín estaba enojado con su hermano Abel, porque la ofrenda de Abel fue más agradable, pero fue la mejor, porque le ofreció lo mejor, mientras que la de Caín fue una ofrenda, pues ahí como que, pues ahí te va para que no digas, ¿verdad? Te doy las obras, lo que me sobra ahí te va, no te doy lo mejor. Y a veces nos pasa eso también con Dios, no le damos lo mejor. Bueno, pues eso corresponde a la obra de la caridad. La caridad es necesaria porque Dios mismo nos da a nosotros el ejemplo. San Pablo nos dice a nosotros: Jesucristo nuestro Señor, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Eso quiere decir, Él dejó el cielo y se vino aquí con nosotros a vivir en la tierra, se hizo hombre, que es más pobre ser hombre que ser Dios, pero al hacerse hombre nos enriqueció y nos divinizó, nos elevó en nuestra condición humana. Por eso nosotros también tenemos que dar a Dios algo de lo que Él nos ha dado a través de nuestros hermanos, ayudar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos y a los pobres. Es una obra de caridad que le gusta a Dios. Por eso dice Jesús: no quiero sacrificios, dice Dios, sino misericordia. ¿De qué sirve que nosotros le hagamos muchos actos de culto a Dios, muchas novenas, muchas misas, muchas oraciones, si somos poco desprendidos o poco generosos, o no somos compartidos y estamos como el rico Epulón, que no compartimos con el necesitado que está ahí junto a nuestra puerta? Dar a quien necesita
sin esperar nada a cambio, es una obra agradable a Dios y Jesús mismo la recomienda. Den sin esperar recompensa, den en abundancia, para que el Señor les dé una medida bien sacudida, apretada y rebosada en los pliegues de su túnica. Él les dará todo eso. Bueno, pues el Señor nos invita a nosotros a practicar pues la caridad con los bienes materiales, con lo que podamos. Ciertamente no vamos a remediar todas las necesidades del mundo con nuestra ayuda, ni quedándonos pobres vamos a solucionar eso, ni tampoco vamos por ese motivo a no dar nada, ¿sí? Ni una cosa ni la otra. Tenemos que dar proporcionalmente o en justicia o por caridad a quienes necesiten. En este sentido, es muy bueno poner atención, abrir los ojos para ver quiénes necesitan de nuestra ayuda. A veces no queremos ver o vemos solo lo que nos conviene o lo que quisiéramos, y los pobres nos incomodan a veces. Nos incomoda el hecho de que alguien nos esté pidiendo cada rato. Pero bueno, veamos nuestro interior y veamos nuestra capacidad. Solo el que tiene más capacidad de amar es capaz de dar con generosidad. Y el que no tiene capacidad de amar, pues siempre le faltará y nunca tendrá nada para dar. Por eso dice el dicho, no hay nadie tan pobre, que no pueda dar, aunque sea un vaso de agua. Ni hay nadie tan rico, que no pueda recibir, aunque sea un consejo, o aunque sea una palabra, ¿verdad? Pues las dos cosas las podemos hacer, dar y recibir, ser generosos y también ser dispuestos a recibir de Dios y de quien nos pueda dar lo que necesitemos y de utilizarlo adecuadamente. Lo justo es pues que nosotros utilicemos los bienes materiales para lo que son, no despilfarremos, hagamos las cosas y utilicémoslos para lo que son, ¿sí? Y en este sentido, nosotros todos tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que usamos. Las cosas que usamos sirven, sobre todo las que usamos en común, sirven para el bien de todos y todos tenemos responsabilidad de ellas. Ciertamente todas las cosas de la creación fueron hechas para que todos nosotros no nos falte nada. La injusticia que hay en el mundo ha hecho que unos pocos tengan muchísimo y muchísimos, una gran multitud de millones de personas no tengan casi nada, o tengan casi que lo mínimo indispensable y muchos ni lo mínimo indispensable. Eso es injusto. Pero si los bienes materiales o los bienes que Dios ha creado, los bienes de la creación son para todos, todos tenemos la responsabilidad de cuidarlos, ¿sí? Todos tenemos la responsabilidad de cuidarlos, porque si no los cuidamos, nosotros hacemos daño no solamente a nosotros, sino a todos los demás. Y otra vez volvemos a obrar injustamente. ¿Cuáles son los bienes de la creación que debemos cuidar? ¿Cuáles se les ocurren? El agua, hay que cuidar el agua, no hay que tirarla, no hay que desperdiciarla, hay que ser cuidadosos con el agua. ¿Qué otro recurso? La naturaleza, el aire, no hay que contaminar, no hay que tirar basura, hay que cuidar de guardar siempre la basura en su lugar, porque de ese modo no estamos administrando bien los bienes materiales. ¿Qué otra cosa? Cuidar los mares, cuando vayan a la playa no dejen su tiradero por todos lados, pongan a todos a limpiar y a dejar bien limpiecito. Y si ya estaba sucio, ustedes dejen lo mejor que como estaba, ¿sí? O los lagos o los ríos cuando vayan a pasear. ¿Qué otra cosa? La luz, hay que tener cuidado con la energía porque el calentamiento de la tierra también nos va
nos está cobrando, nos está reclamando. ¿Qué otra cosa? Nuestros animales, hay que respetarlos a todos. Hay que ayudar a los animales a que tengan también una vida digna, ¿sí? No andarles poniendo veneno, bueno, al menos a los animalitos que tienen en casa, ¿verdad? Perros, gatos, etcétera, sino cuidarlos. Si no los pueden cuidar, regálenlos a alguien que sí los pueda cuidar y les dé una vida adecuada. Lo mejor es que las aves estén libres. No es bueno tenerlas ahí enjauladas, pero si alguien las tiene ahí en su jaula, cuídelas, ¿sí? Deles una vida adecuada. En fin, todas estas cosas y todos los bienes de la creación son para nosotros. Debemos tener cuidado porque en muchas naciones se privilegia más lo económico y ciertamente hay fábricas por todos lados y muchos contaminantes de fábricas por todos lados y nada más se hacen de la vista gorda cuando hay mochada y eso perjudica. Todas las cosas que tenemos nosotros y que Dios nos ha dado, nosotros debemos ser responsables de ellas, tanto en lo grande como en lo pequeño. Por eso dice Jesús, el que es buen administrador en las cosas pequeñas, el Señor le confiará cosas de mucho valor. Y si ustedes son cuidadosos con las cosas que no son descuidados con las cosas que no son de ustedes, es decir, todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros porque Dios nos lo dio. Si no son cuidadosos con las cosas que no son de ustedes, ¿cómo se les va a confiar las cosas que sí son de ustedes? ¿Cuáles cosas sí son de nosotros y que se nos van a confiar después de esta vida? Los bienes eternos, la vida eterna. Eso sí es de nosotros porque Dios nos hizo para eso. Pues tenemos que tener cuidado. Bueno, por último, y ya para terminar, pensemos cómo administramos nosotros los bienes que tenemos, qué uso les damos nosotros, cómo ordenamos las cosas y educamos también en la familia para que las cosas se usen adecuadamente, cómo educamos a los hijos para cumplir responsablemente con sus deberes de pagar las cosas que tenemos que pagar y no las dejen ahí sueltas. Y cómo los cuidamos también para decirles, cuando usted pida prestado hay que pagar y cuando tenga dinero hay que dar, ¿sí? Si no educamos en eso, nosotros estamos contribuyendo a una falta de responsabilidad que se hará más grande también en la sociedad y que se hará también hacia otras personas. Lo peor que nos puede ocurrir a nosotros es que nosotros permitamos que algún miembro de la familia robe descaradamente y nosotros lo sepamos. Eso sí no. Eso sería lo peor para nosotros y nuestra conciencia tiene que decirnos fuertemente, no estás haciendo el bien, estás haciendo injusto junto con esta persona, porque tanto peca el que mata a la vaca como el que se hace cómplice, ¿verdad? Es eso, es lo mismo. El que se hace cómplice, el que le agarra la pata, contribuye a que el otro también siga en lo mismo, en el mal camino. Corrijan, hay que corregir, hay que ordenar, hay que animar, hay que potenciar lo que tenemos, hay que utilizar bien, hay que colaborar todos juntos. No hay que ser envidiosos. En las familias todos tienen que colaborar al bien de todos. Las familias unidas, donde colaboran unos y otros, son las mejores familias porque no pasa necesidad. Y si empezamos a hacer esto en nuestras familias, también tenemos que hacerlo en la sociedad. Dar sin desconfianza, con generosidad y con la confianza de que Dios nos dará también mucho más de lo que nosotros damos. Terminamos pues este tema cortito, así cortito, y preguntas. ¿Cómo contribuyo yo en mi familia o cómo contribuimos en nuestra familia al cuidado de los bienes materiales? ¿Sí? Háganse la pregunta o apúntenla ahí para que ustedes la reflexionen en su casa, la compartan en su casa.
cómo contribuimos todos al cuidado de los bienes materiales. ¿Sí? De las cosas que tenemos o de las cosas que utilizamos, ¿hacemos buen uso de ellos pagando lo que debemos y evitando traer cosas injustamente a nuestra casa? Sea por nosotros o sea por los miembros de la familia. De las cosas que tenemos o que utilizamos, ¿contribuimos nosotros para pagar las deudas y también para que no entren a nuestra casa cosas injustamente adquiridas? ¿Sí? Y por último, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad para ser más conscientes de cuidar los bienes comunes, los bienes de todas estas cosas que dijimos? No tirar basura, cuidar el agua, no contaminar, a donde vayamos, cuidar la naturaleza, quizá ir a plantar un arbolito, vamos en familia a plantar arbolitos a tal parte y de vez en cuando vamos y regamos esos arbolitos, cuidar los animales, etcétera, etcétera. ¿Cómo contribuimos o qué actividades hacemos para eso? ¿O cómo somos conscientes de eso? ¿Sí? Contribuir a todo esto es contribuir al cuidado que Dios nos pide en el séptimo mandamiento. ¿Sí? No robar implica también cuidar lo que Dios nos ha dado y dar de esos bienes a los que no tienen. Vamos a ponernos de pie pues para dar gracias a Dios por esta reflexión. Por último, antes de irnos, no apareció ahí en la proyección porque no funcionó evidentemente. Para el día de mañana vamos a terminar con la misa, que es a las 7 de la tarde. Ahí vamos a dar gracias a Dios por esta cuaresma y estas reflexiones. Ojalá que nos hayan ayudado para vivir mejor nuestra vida. Les pedimos que se traigan una ofrenda para el momento del ofertorio, que sea, los invitamos primero a la hora santa. Participemos en la hora santa. En la hora santa vamos a estar confesando los padres. Para quienes no estén confesados, se confiesen y puedan ganar la indulgencia plenaria y aplicarla por ustedes mismos o por un difunto, un familiar, un amigo difunto. Lo pueden hacer, pueden ganar este tesoro de gracia y lo aplican. Y la misa después de la hora santa, como signo de agradecimiento, pues ofrecemos a Dios para nuestras familias necesitadas una despensa o un artículo de consumo. Les pedimos que sean no perecederos, enlatados o en bolsa, etcétera. No traigan fruta, pan o cosas de esas que se echan a perder rápidamente, ni quesos ni cosas de esas. Enlatados o en paquete, embolsados pues. Entonces, agradecemos a todos ustedes su generosidad y sobre todo su atención para estos temas, que todos contribuyamos de una manera cada vez mejor al bien de todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, encomendamos nuestra vida y nuestras familias a San José y le decimos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate como Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia y misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal,
Amén. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan buenas noches. Muchas gracias.